Hola, soy su amiga Disforia. Hoy vamos a ver cómo darle mantenimiento a una máquina rotativa tipo pen, así como su funcionamiento. Vamos a desarmarla y vamos a ver sus componentes por dentro para saber cuál es la mejor manera de darle el mantenimiento y hacer que nos dure muchos años trabajando. En esta ocasión escogí una máquina Rocket 2 porque este tipo de máquinas son las más parecidas a la mayoría de máquinas tipo pen que hay en el mercado, por lo cual, entendiendo esta máquina, sabiendo cómo se compone y cómo funciona, podemos saber cómo hacerlo casi con cualquiera, porque hay unas que sí son muy distintas, pero la gran mayoría son como esta. Por eso es que escogí este tipo de máquina para hacer este video. Con las máquinas tipo pen, cuando nosotros las compramos, viene un empaque O-ring o 2 de refacción, viene un percutor o 2 de refacción y viene 1 o 2 resortes de refacción también, que son los que vamos a necesitar para darle el mantenimiento a nuestra máquina una vez que ya necesite el cambio de alguno de estos componentes. Vamos a necesitar también una llave Allen, que ahorita les voy a explicar para qué es. Vamos a necesitar grasa cerámica lubricante para máquinas rotativas de preferencia, y si no, podemos ocupar algún otro tipo de grasa que no sea grasa automotriz, porque esa grasa es muy tóxica, y recordemos que nosotros estamos utilizando un aparato para hacer tatuajes, o sea, para abrir heridas en la piel, por lo cual debe de ser una grasa especial siempre en medida de lo posible para poder mantener nuestra máquina lo más estéril posible. También tengo por acá unas pinzas que voy a ocupar para poder reemplazar las piezas que vienen al interior de mi máquina. Vamos a empezar desarmando la máquina por la parte del grip. A todas las máquinas tipo pen se les gira el grip para calcular la salida de la aguja que vamos a utilizar. Si nosotros apretamos el grip, la salida va a ser suficiente. Si nosotros aflojamos el grip, la salida va a ser cada vez menos. Entonces, el giro del grip en una máquina rotativa tipo pen va a ser para calibrar la salida de la aguja. Si ustedes no saben qué es la salida de la aguja o para qué se utiliza, por acá les voy a dejar un video donde lo explico. Vamos a desarmar por completo el grip, lo vamos a quitar. Como pueden oír, da ciertos clics al girarlo, y eso es porque nuestro grip está dentado por dentro. No todas las máquinas tipo pen traen esos dientes y estos balincitos que son los que hacen que se atore el grip, que haga esos clics y que se quede en su posición para no girar más. La mayoría de máquinas tipo pen lo único que traen es el grip sin dientes y un empaque tipo O-ring, como este verde que podemos ver aquí y como este que tenemos acá. Ese empaque va a cumplir con la misma función. Si su máquina no trae el sistema de balines y dientes en el grip, va a traer uno o dos empaques O-ring que nos van a servir para lo mismo, para que cuando giremos el grip y dejemos la salida de la aguja donde la queremos, nuestro grip no se mueva para un lado y no se mueva para el otro, haciendo que a medio trabajo nuestra aguja se salga de más o se meta de más. Esa es la función que cumplen los empaques tipo O-ring en una máquina rotativa tipo pen. Si nosotros nos damos cuenta que el empaque O-ring que trae nuestra máquina ya no alcanza a detener el grip en su posición y a la hora de trabajar se nos gira, quiere decir que ya necesita un cambio, por lo cual vamos a retirar el que tenga y le vamos a poner uno nuevo que sea del mismo ancho y de la misma medida para que nos funcione de la manera correcta. También vamos a tener en cuenta que esta parte debe de estar engrasada. Como pueden ver, esta está lubricada. Le podemos poner una gotita de aceite o una gotita de grasa lubricante para que nuestra máquina tenga ese juego que debe de tener a la hora de girar nuestro grip. Después vamos a ver aquí adentro que tiene un pequeño agujero. Por ahí sale el percutor que hace que nuestro cartucho entre y salga. Eso es lo que tenemos ahí. Esa parte también tiene que estar lubricada, pero esa es mucho más fácil, porque para lubricar esa parte lo único que tenemos que hacer es poner una gotita de grasa en la punta del poste de nuestro cartucho antes de introducirlo. Cuando la máquina esté armada y vayamos a meter nuestro cartucho, en el postecito plástico que trae vamos a ponerle una gota de aceite o una gota de grasa y lo introducimos. De esa manera, cuando la máquina empiece a trabajar, se va a lubricar. Esta es la parte más sencilla a la cual le vamos a dar mantenimiento hablando de una máquina tipo pen. En este caso yo ya no la voy a engrasar porque está en perfecto estado esta máquina y el empaque O-ring es nuevo. Por eso únicamente les explico, pero yo no tengo necesidad de hacerlo con esta máquina. La vamos a volver a armar, vamos a volver a ponerle el grip hasta
hasta el tope y después la vamos a desarmar, pero del lado contrario, del lado donde viene el motor, que es esta parte. Casi todas las máquinas rotativas tipo Penn traen el motor desmontable de este lado y el grip desmontable de este lado. El sistema de percusión viene aquí en medio, por eso necesitamos retirar esta parte, tanto para darle mantenimiento a nuestro motor como para darle mantenimiento al sistema de percusión. Vamos a desarmarla retirando el motor, lo cual también es muy fácil. Una vez que ya lo retiramos, podemos ver que ahorita también ya la tengo engrasada, esta parte que se llama rueda excéntrica dentada de ciruela, la cual se encarga de empujar nuestro percutor a la hora que el motor gira. Cuando nuestro motor gira, este disco, que como pueden ver no viene plano sino viene de lado, hace la función de empujar el percutor que tenemos por acá, que es el que se encarga de llegar hasta acá para empujar nuestro cartucho. Lo primero que vamos a hacer es revisar nuestra rueda excéntrica de la parte de abajo. Podemos ver que trae ahí un tornillo tipo Allen, para lo cual necesitamos la llave que tenemos por acá. Después de algún tiempo de uso, debemos de asegurarnos que ese tornillo esté bien apretado, porque si no lo estuviera, corremos el riesgo de que la rueda se caiga, que se salga del eje del motor y deje de funcionar la máquina. No pasa nada, lo único que pasaría es que tenemos que desarmar la máquina si estamos a medio tatuaje para darle el mantenimiento por no habérselo dado antes. Vamos a tomar nuestra llave y vamos a buscar el tornillito. Metemos la llave y nos aseguramos que esté apretado. Como en este caso esta máquina está en perfecto estado, solamente la estoy ocupando de ejemplo para que ustedes vean cómo se compone y qué es lo que tenemos que hacerle para que se mantenga en este estado. Después, si viéramos que nuestra rueda excéntrica está demasiado seca, podemos aplicarle grasa. Vamos a tomar nuestra grasa y le vamos a aplicar a toda la rueda por completo. Vamos a detenerla con un dedo y vamos a irle aplicando grasa entre todos los dientes que tiene. De esa manera nos vamos a asegurar que no le falte en muy buen tiempo. La vamos a dejar así, ya que a la hora que el motor gire, la grasa se va a acoplar perfectamente a toda la rueda. Tomamos la tapa de nuestra grasa y la volvemos a dejar en su lugar. En este caso podemos decir que ya nos aseguramos que tanto la rueda excéntrica de la parte de abajo está bien fija como bien lubricada, por lo cual vamos a seguir pero con el percutor. Dejamos el motor por acá y vamos a ver que en esta parte viene el percutor, el cual tiene una forma de L hacia este lado y luego tiene una punta que sobresale. Esa punta es la que se va a sumir a la hora que nuestra rueda excéntrica gira. Cuando está armada y esto gira, estos dientes van a empujar esa punta para que todo el mecanismo entre y salga desde aquí hasta acá, que es donde va a empujar al cartucho para que nuestra aguja entre y salga también. Cuando ya sabemos eso, vamos a tomar nuestras pinzas y vamos a retirar el percutor. Es muy fácil, este viene sobrepuesto, únicamente lo tenemos que detener con cuidado y sacarlo. Como pueden ver, el percutor trae aquí integrado el resorte. Este mecanismo con resorte va a hacer que cuando el percutor entre, regrese y de esa manera vuelva a tener contacto con la rueda excéntrica y se mantenga entrando y saliendo, entrando y saliendo. Para eso es ese pequeño sistema de amortiguación. Como pueden ver, en esta parte hay bastante grasa y es porque, como les comento, como pueden ver, todo el mecanismo está lubricado. A donde le falta grasa es en esta parte, por lo cual ahorita lo vamos a engrasar. No necesita cambio porque no está roto y porque no está pandeado. Si viéramos que nuestro percutor en esta parte está doblado o está a punto de romperse, necesitaríamos cambiarlo por uno nuevo. O si viéramos que nuestro resorte ya está demasiado cerrado o roto, también en ese caso tendríamos que cambiar el resorte. Pero en este caso no, únicamente quería revisar dónde le hacía falta grasa. Como pueden ver, en esta parte, que es la que entra por acá, no le falta grasa, está bien lubricada y bien lubricado donde va a entrar. Lo único que no está bien lubricado es esta parte, la punta de nuestro percutor, el cual llega hasta el fondo a empujar el cartucho. Vamos a ponerle un poco de grasa en esta parte para volverlo a colocar. Vamos a destapar la grasa y se la vamos a colocar así, sencillo, encima. Y le podemos dar una vuelta para que se embarre bien alrededor.
Una vez que ya quedó cubierto de grasa, tapamos nuestra grasa nuevamente, la ponemos por acá y vamos a meterlo en su posición original. Listo, esto es lo único que teníamos que hacer para lubricar el percutor, y antes ya habíamos lubricado la rueda excéntrica. Nuestra máquina ya está lista para volverse a armar. Únicamente volvemos a embonar el motor en su posición correcta, enroscamos hasta que llegue al tope y de esta manera nuestra máquina ya quedó lubricada. Si hubiéramos necesitado cambiar alguno de los componentes, lo hubiéramos hecho, pero en este caso no fue necesario, ya que esta máquina se encuentra en perfecto estado. Como pueden ver, es muy sencillo darle mantenimiento a una máquina rotativa tipo Penn, al menos como esta, porque vamos a encontrar otro tipo de modelos de máquinas rotativas, las cuales van a tener un motor distinto o algún sistema de percusión distinto, ya que esta tiene la rueda excéntrica dentada, pero hay unas que son sistema direct drive. En vez de tener el motor en esta posición, lo tienen en esta posición y tienen una varilla que sube y baja, que es un sistema muy parecido a las máquinas rotativas clásicas. Como pueden ver, es muy fácil darle mantenimiento a una máquina rotativa tipo Penn, ya sea únicamente para lubricación o para cambio de componentes. Espero que este video les haya sido útil. Gracias y hasta la próxima.